Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él guiándonos, que sea abriendo nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y todo lo que tú nos has dado por medio, Señor, de estudiar tu palabra, por medio de mirar atentamente, detalle a detalle, palabra a palabra, lo que dice, Señor, nuestras Biblias. Guíanos, Señor, en esta mañana, que pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros y fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el siglo IV, cuando los monacatos, es decir, toda esta estructura de los monjes, todo este sistema que se había construido dentro de la iglesia primitiva, cuando ellos empezaron a desarrollarse y cuando iban buscando formas de contrarrestar algunos abusos que tenían ciertos líderes, surge un grupo de hombres llamados los santalios. Los santalios, que del griego se deriva de una palabra que significa sin trabajo, sin trabajo. Eran monjes que se unían a los monasterios, pero ellos tenían una manera peculiar de pensar. Y ellos creían, estaban convencidos que tenían que dedicarse a las cosas espirituales, debían dedicarse solamente a la oración, pero se negaban a trabajar. Porque ellos decían, la oración es nuestra única ocupación. Todo el mundo estaba trabajando de una o de otra forma. Todo el mundo hacía algo en los monasterios. Los monasterios fueron centros donde se desarrollaron muchas cosas interesantes para el pueblo. Algunas cosas que podían traer a sus vidas una filosofía de trabajo. Pero ellos no querían trabajar. Había gente que estaba sembrando en los campos. Había otros que estaban cocinando lo que habían cosechado, otros limpiaban el monasterio, otros servían, pero ellos simplemente caminaban de lugar en lugar criticando y metiéndose en cómo la gente hacía las cosas. Les gustaba criticar. Y aunque esto, hermanos, quedó en la historia, esto fue algo que quedó en el pasado, pero el día de hoy nosotros vivimos en un tiempo donde muchos buscan resultados sin esfuerzo. Parece mentira. Hay mucha gente que quiere cambiar su vida, hay mucha gente que quiere tener un estilo de vida distinto o quiere de pronto causar alguna cosa interesante en su vida económica, pero no se esfuerzan. Quieren privilegios sin tener responsabilidad. Quieren bendiciones sin tener compromiso. Pero nosotros nos damos cuenta, hermanos, que a lo largo de la vida cristiana eso nunca se ha dado de esa manera. La vida cristiana nunca ha sido así desde la primera iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje del día de hoy, que habían hermanos que descuidaban el deber de trabajar, y por eso el apóstol Pablo va a hacer énfasis en estas cosas. Y él menciona que estos hermanos vivían desordenadamente y estaban siempre esperando que otros cargaran con lo que ellos no querían cargar. Estaban siempre esperando que la gente les lleve la comida, que la gente los sustente, que la gente les dé. Pero por eso el apóstol Pablo en esta carta les escribe con mucha firmeza, con mucho amor, pero con mucha firmeza, porque el día de hoy estamos en tiempos, hermanos, donde la gente solamente quiere que le hablen con amor. Entonces, si no me hablan con amor, yo ya me siento mal, ya me resiento, ya no quiero seguir escuchando. El apóstol Pablo les habla con amor, pero es muy firme y les recuerda algo muy interesante y algo muy importante.
que la fe genuina, que la fe sincera, que la fe verdadera se demuestra en la manera en que vivimos cada día. No solamente cuando estamos en el culto, no solamente cuando estamos, hermanos, en un momento donde todos queremos hacer algo dentro de la iglesia, sino también en cada actividad también secular. En nuestro trabajo, en la manera como nos expresamos en la calle, en nuestra responsabilidad y en el ejemplo que damos a los demás, en nuestra manera de ser con el resto. Alguien decía, y no es cristiano, y alguien decía que lo más valioso, el tesoro más grande que una persona puede tener es su palabra. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo te voy a pagar el día martes, te lo prometo, préstame esos $50 que yo te los doy el día martes. Y cuando viene el día martes, pasa el martes, viene el miércoles, viene el jueves, pasa la semana, pasa el mes, y si nosotros no le decimos nada, esa persona como si nunca hubiera hablado con nosotros. Parece mentira, hermanos, pero estas cosas existen y yo sé que ustedes las saben. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy nos llama a mirar nuestra propia conducta y preguntarnos, ¿estoy viviendo de manera ordenada? ¿Estoy siendo ejemplo para los que me rodean? Quizás si tenemos hijos, para nuestros hijos. Porque los hijos, lo principal que consideran al momento de comportarse es el ejemplo de sus padres. ¿Estoy siendo un ejemplo para mi hijo, para mis hijos? ¿Estoy perseverando en el bien aun cuando otros quizá tienen la tendencia a no hacerlo? El día de hoy, hermanos, dejemos que la palabra del Señor nos hable a nuestro corazón y toque aquellas áreas en las que debemos corregir nuestra vida. Por eso la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir. Y la primera cosa que les quiero compartir de este pasaje es que la vida cristiana exige orden, responsabilidad y trabajo diligente. 3 cosas importantes que todo cristiano debe mantener y al menos en las que nos debemos mirar al espejo y decir, bueno, yo soy ordenado. Soy responsable en las cosas en las cuales me comprometo. Soy responsable. Procuro buscar el trabajo que necesito. Así que veamos lo que dice Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 y leamos hasta el 13. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 y veamos los versículos del 6 al 13. Y dice así, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dicen aquí. Dice el apóstol Pablo, no porque no tuviésemos el derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no, ¿qué cosa? No trabajando en nada.
sino entremetiéndose en lo que no les incumbe, en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Por eso decimos que la vida cristiana exige orden, responsabilidad y trabajo diligente. Y aquí alguien puede decir, sí, pero ese sermón no me corresponde a mí porque yo sí tengo trabajo y todos los días trabajo. Sí, pero ¿cómo somos en el orden? ¿Nos hace falta de pronto en alguna otra cosa? ¿Cómo somos en responsabilidad? Estamos trabajando, pero el jefe nos conoce que no somos puntuales. Siempre llegamos 15 minutos tarde y siempre tenemos una excusa para justificar las cosas que hacemos. El cristiano, hermanos, se debe visualizar, se lo debe identificar porque es ordenado, porque es responsable y es diligente en su trabajo. No está esperando que le hagan las cosas. Si no tiene nada que hacer, no está perdiendo el tiempo, está haciendo algo que pueda producir. De manera que esto también sirva como testimonio a la gente que trabaja con nosotros. No, Juanito es muy responsable, terminó su trabajo, ha dejado impecable su escritorio, pero sigue buscando qué hacer. El creyente debe evitar la ociosidad porque daña el testimonio, porque daña la imagen del evangelio ante los demás, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos trabajo. Pero aún en nuestro trabajo debemos, hermanos, buscar, reflejar que tenemos al Señor y que queremos ser los más productivos en nuestro trabajo. Cuando trabajaba, recuerdo que en la oficina donde trabajaba había un archivo y en ese archivo los que por ahí tenían un poquito de sueño se iban al archivo, ponían seguro y se pegaban su buena siestita. ¿Y qué pasó con Juanito? La verdad no sé, pero nosotros ya sabíamos que estaba en el archivo bien tranquilo y roncando. Mis amados hermanos, esa es la actitud de una persona que no conoce al Señor. Esa es la actitud de una persona que no conoce la palabra. Por eso el versículo 6, mire lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os, ¿qué dice? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El principal llamado de un creyente es buscar una vida de santidad. Eso nosotros lo tenemos claro. Pero la santidad no siempre y no corresponde tan solamente al ámbito de asuntos de inmoralidad o cosas de tipo sexual, no. Porque la santidad se ve afectada también cuando decidimos no andar según las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La palabra del Señor nos dice que debemos ser ordenados, responsables y diligentes en nuestro trabajo. Ordenados, responsables y diligentes en nuestro trabajo. La orden, hermanos, para los creyentes en este pasaje, en este versículo, es que no solapen la vida ociosa de mucha gente. Por eso le dice, si ustedes ven a un hermano que se comporta desordenadamente, ¿qué dice? Apártense de él. Apártense de él. Yo les dije, el apóstol Pablo escribe con mucho amor, les llama hermanos, les rogamos hermanos, pero también cuando tiene que ser firme, es firme. Hay mucha gente que espera siempre que el dinero le llegue a la cuenta bancaria sin hacer nada. Eso pasa. Hay mucha gente, hermanos, que está siempre pensando en cómo pagar sus deudas
pero no está pensando en cómo producir algo más. Mire lo que dice el versículo 11. Nos saltamos del 6 al 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente. ¿Qué dice? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y aquí la idea, hermanos, no es del que no tiene trabajo en un sentido laboral. El apóstol Pablo no se refiere al que no tiene trabajo en un sentido laboral, sino del que no quiere salir a buscar un trabajo. Esto es algo importante. Pueden haber momentos en la vida, hermanos, que estemos desempleados, puede faltar el trabajo. Y sufrimos porque estamos en la casa y estamos buscando y estamos orando y estamos llamando y estamos escribiendo y le estamos diciendo, ñañito, ñañita, ayúdame a conseguir un trabajo. Pero hay gente que no quería salir a buscar un trabajo por su filosofía o su manera de pensar. Hay otros que si alguien los llama para hacer un trabajo, les parece muy cansado. Dicen, no, ese trabajo es muy cansado, la familia está muriéndose de hambre. La familia está sufriendo. Los hijos tienen que salir a la calle a pedir plata. La esposa está en la calle con los hijos, el bebé aquí en mano. Y el hombre esperando a que sus hijos, a que su esposa traigan el sustento a su casa. Otros no van a trabajar porque la paga les parece muy pequeña. Dice, ¿cómo voy a ir a trabajar si me están pagando solamente eso? Yo no voy a regalar mi trabajo, así que me quedo aquí. Hasta encontrar un trabajo donde me paguen lo que yo me merezco. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gente que piensa de esa manera no tendrá trabajo y no prosperarán. No van a prosperar. La Biblia nos habla acerca de una prosperidad que es sana, que es correcta, que es bíblica, que Dios la impulsa. Pero el que no sale a buscar trabajo o el que tiene estas actitudes no tendrá trabajo ni tampoco va a prosperar. Y es penoso, hermanos, ver que estas cosas sucedan. Que hombres que están llamados o que estamos llamados, hermanos, nosotros, a ser los proveedores, a ser la cabeza del hogar. Estamos esperando que nuestras esposas y nuestros hijos sean los que traigan el pan a la casa mientras estamos sin hacer nada, esperando la comida que esté lista. Eso no puede pasar en la iglesia, pero en esta iglesia sí pasaba. Sí pasaba. Gracias a Dios, en nuestra iglesia eso no sucede. Pero de todas formas, hay cosas, hermanos, en nuestra vida que debemos observar, porque no solamente se trata de trabajar. Hay otras cosas en las cuales podríamos estar fallando. Podríamos estar fallando en nuestra palabra, podríamos estar fallando en nuestra manera de vivir, si somos ordenados o somos desordenados. La palabra del Señor siempre tiene un mensaje específico y necesario para todos aquellos que necesitamos cambiar en algo. ¿Cuántos somos desordenados aquí? No levante su mano. ¿Cuántos nos gusta dejar los zapatos por un lado? La camisa la dejamos por otro lado. La ropa sucia, tenemos un tacho, pero no lo ponemos en el tacho, lo dejamos en otro lado. Hay muchas cosas, hermanos, en nuestra vida que el Señor quiere tocar en esta mañana. Así que el apóstol Pablo dice, en el nombre del Señor, apártense de todo hermano que sea así. No era palabra del apóstol Pablo, era la palabra ¿de quién? Del Señor. Era lo que el Señor había encomendado en la vida de Pablo para que él simplemente lo comunique. Nosotros no venimos, hermanos, aquí a señalar cosas porque alguien nos cae mal
O sea, nosotros no miramos a la gente y dice, ay, ahí está ese hermano que me cae mal, ahora voy a hablar sobre su pecado. No, nosotros tenemos que hablar lo que el Señor dice. Por eso el apóstol Pablo dice, en el nombre del Señor, apártense de todo hermano que sea así. La segunda cosa que vemos dentro de esta idea, y le quiero repetir la idea, que la vida cristiana exige orden, responsabilidad y trabajo diligente. Que el trabajo es un mandato del Señor en contra de la pobreza y la miseria. Nunca ha sido la voluntad del Señor que vivamos en pobreza o vivamos en miseria. Cuando ha dependido de nosotros, hermanos, salir a trabajar. Hay momentos en que los pueblos o la gente puede llegar a vivir en pobreza o en miseria de una manera justificada, podríamos decir. Hay una guerra, todo se destruye, no tenemos qué comer, estamos en la miseria. Justificado. Pero cuando, hermanos, no ha pasado nada en nuestra vida, las oportunidades están afuera, yo estoy sano, tengo capacidades, tengo talentos, quizá no estudié una carrera profesional, pero tengo habilidades que Dios me ha dado, vivir en pobreza o en miseria es injustificado. Es injustificado. A menos que haya una razón justificada como la que estamos diciendo de fuerza mayor, se pudiera entender y nosotros debemos ser compasivos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El trabajo es un mandato del Señor en contra de la pobreza y la miseria. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y estamos en el versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Es un mandato del Señor, no es una sugerencia, es una orden. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que quiere vivir en miseria, teniendo capacidades, teniendo talentos, teniendo experiencia en algo, entonces que siga viviendo en la miseria, dice el apóstol Pablo. Porque no vamos a mantener a gente vaga. Si alguno no quiere trabajar, está bien, pero entonces siga viviendo en la pobreza y siga viviendo en la miseria. No coma. Pero eso es de mal ejemplo, eso es algo que los creyentes y la iglesia no deben seguir. Ningún creyente, hermanos, debe resignarse a vivir en pobreza o en miseria. No, es que esa es la voluntad del Señor. Yo soy pobre porque ya Dios me hizo así, mis padres fueron pobres y yo también soy pobre. No es así. Y como hemos dicho, especialmente cuando esto nace del descuido de las capacidades que Dios ha dado para sobresalir y sostenerse. Dios a todos nos ha dado capacidades. Por un lado, unos son buenos administradores, tienen esta habilidad. Otros son diseñadores. Diseño de interiores, diseño de ropa, diseño de moda, diseño de tantas cosas. Otros son buenos músicos. Se ganan la vida tocando música, enseñando música. Otros llevan contabilidad, hacen las declaraciones, pueden llevar la contabilidad de una empresa, les gusta la contabilidad de costos. Otros enseñan. Qué talento, qué don que Dios les ha dado para enseñar. Y se gana la vida enseñando. Solo pasan enseñando y les pagan por enseñar. Otros construyen, otros reparan. Qué facilidad para reparar algo. ¿Ves? Maestro, esto está dañado, ya lo vamos a tirar a la basura. ¿Cómo que lo va a tirar a la basura? Preste para acá.
y cogen sus herramientas y lo dejan mejor que lo que estaba originalmente. Hermanos, otros, ya hemos dicho, otros cocinan, otros preparan ricos alimentos. Mis amados hermanos, no hay excusa. Otros venden, son buenos para enganchar a la gente y mostrarles que un producto es bueno, aun cuando no sea tan bueno, pero se lo hacen ver como que es lo mejor que hay. Y así sucesivamente podemos seguir mencionando habilidades y cosas que Dios ha puesto en el corazón de la gente para que prospere. Y tenemos que hablarlo, hermanos, con toda autoridad, que la gente prospere. Es sano que la gente prospere. Esto no es teología de la prosperidad, por si acaso. La teología de la prosperidad dice, ofrende para que Dios le prospere, dé para que Dios le prospere, diezme para que Dios le prospere. No, nosotros no ofrendamos para que Dios nos prospere, no diezmamos para que Dios nos prospere. Nosotros ofrendamos porque somos responsables con la obra del Señor y punto. Así de sencillo. Yo no voy a ofrendar ni aquí voy a estar manipulando a la gente. Yo le prometo que si usted da ese reloj de lujo que tiene ahí, Dios le va a dar 3 relojes más. Yo le prometo que si usted vende esa propiedad, esa casa que tiene ahí, Dios le va a bendecir con mucho más. Eso es teología de la prosperidad. Eso es satánico. Eso es engañoso. Eso lo hace gente perversa y mala. Nosotros no ofrendamos ni diezmamos, hermanos, para que Dios nos prospere. Nosotros lo hacemos porque somos gente agradecida con el Señor. Porque Él me da la vida, porque Él me da un trabajo, porque Él me lo da todo. El pastor no necesita estar diciendo cada culto, hermanos diezmen, hermanos ofrenden. No, porque se supone que la iglesia entiende lo que es, lo que ha recibido y lo que sigue recibiendo. Dios a todos nos dio algo para prosperar bíblicamente. Proverbios capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. Proverbios 12, 11. Esto es lo que dice el proverbista Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, el que labra su tierra se saciará ¿de qué? De pan. Mas el que sigue a los vagabundos carece de entendimiento. Dice un autor, cuando el creyente ignora esos dones, los dones que Dios le ha dado, los talentos, la pobreza que resulta puede convertirse en una manera, en una forma de disciplina divina de que Dios nos llama a un arrepentimiento urgente. Miren ustedes. Permítame repetirle, cuando el creyente ignora esos dones, esos talentos, la pobreza que resulta puede convertirse en una forma de disciplina divina que nos llama a un arrepentimiento urgente. Dios disciplina, hermanos, a los que descuidan las cosas que les da el Señor. Mire lo que dice el versículo 12, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. A los tales mandamos, a los que andaban desordenadamente, ¿no? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan, tengan el pan suficiente, incluso hasta para poder compartir con el que necesita. Porque hay gente que sí necesita. Coman su propio pan. Mis amados hermanos, el Señor nos manda a ser compasivos con aquellos que ya no pueden trabajar. Ya no pueden trabajar.
o con aquellos que están pasando por un momento difícil en sus vidas, porque hay momentos, hermanos, en que uno puede pasar una situación. Pero no con quienes no quieren trabajar, porque a ellos se les manda y se les anima por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propia comida. Se vistan con el esfuerzo de su trabajo. Tengan su casa con el esfuerzo de su trabajo. Puedan invertir su dinero, puedan hacer otras cosas. En ese sentido, podríamos decir, hermanos, la iglesia no tiene excusa para ser pobre, excepto cuando sea algo justificado. Ya lo hemos dicho. Hay que trabajar. Salmo 82, mire lo que dice, versículos 3 al 4. Salmo 82, versículo 3 al 4. Dice lo siguiente: defended ¿a quién? Al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, hermanos. Hay momentos en que nosotros debemos abrir nuestra mano para compartir con aquellos que no tienen, pero está justificado. Defended al débil, y la palabra de Dios, cuando habla del débil, habla de esta palabra en su esencia. Es débil, no puede. ¿Quién pudiera ser un débil? Quizá un anciano. Defenderlo, no puede defenderse. Al huérfano, a ese niño que no tiene padre. Hacer justicia al afligido, a quien lo han tratado injustamente y lo han afligido, y producto de eso está pasando una necesidad. Mis amados hermanos, nuevamente la vida cristiana exige orden, responsabilidad y trabajo diligente para poder ser de bendición a todos. Y la segunda idea que les quiero compartir de este pasaje es que la iglesia crece cuando los creyentes imitan buenos ejemplos. ¿Cuántos quieren que la iglesia de Antioquía siga creciendo? Amén. La iglesia crece cuando los creyentes imitan buenos ejemplos. Y en la palabra del Señor tenemos ejemplo de sobra. Pero también tenemos buenos ejemplos en la iglesia. Yo tengo buenos ejemplos aquí. Yo puedo ver a muchos de ustedes y puedo decir, él me enseña a mí esto. O ella me enseña a mí esto. Si nosotros, hermanos, imitamos buenos ejemplos, la iglesia va a crecer. Va a crecer. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos este llamado de imitar lo bueno y desechar lo malo, apartarnos de lo malo. Y mire lo que dice el versículo 7, porque vosotros mismos, estamos en 2 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿A quién? A nosotros. Pues nosotros dicen ellos, miren. Ellos no hablan por hablar, ¿no? Ellos primero ponen su ejemplo antes de hablar de estas cosas. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Esto no se trata de simplemente decir, esto se trata de enseñar con el ejemplo. Nosotros no hicimos eso. ¿Por qué ustedes tienen que estar
de esa manera. Nosotros no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie. Nosotros no vinimos aquí porque simplemente somos apóstoles y somos los ungidos de Jehová. No. Nosotros vinimos a trabajar, nosotros vinimos a hacer, nosotros vinimos a sudar, nosotros vinimos a quemarnos. O nos quemamos el sol o nos quemamos las pestañas, pero una de las dos hicimos. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos ¿con qué? Con afán, dice aquí, y fatiga solo en las tardes, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice aquí. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Mis amados hermanos, quienes hemos recibido de parte del Señor la responsabilidad de estar al frente, guiando al rebaño, debemos mostrar ejemplo de esto no solo en nuestras actividades seculares, no solo en algún trabajo fuera de la iglesia, sino también en nuestro trabajo en el Señor. Porque a veces pasa todo lo contrario. En el trabajo soy muy puntual. Hemos hablado de los que son impuntuales. Pero a veces pasa todo lo contrario. En el trabajo soy muy puntual, soy muy presto, tengo buena disposición. Siempre estoy mostrando una buena actitud. No solo en nuestras actividades, hermanos, seculares, sino en nuestro trabajo en el Señor. En la obra del Señor debemos mostrar asimismo responsabilidad, orden y diligencia. ¿Cómo lo conocen al pastor de la iglesia? No a este, a cualquier otro pastor. ¿Cómo lo conocen? Es puntual en su trabajo, pero la iglesia llega tarde. Es puntual en su trabajo, pero las cosas están descuidadas. A veces viene a dar el estudio bíblico, a veces no. Imagínense un pastor de esa forma. ¿Cómo lo veríamos? Ellos no. Ellos dieron ejemplo en la obra del Señor. Somos puntuales con nuestros trabajos fuera de la iglesia, pero cuando se trata de la obra del Señor, vamos 30 minutos tarde. Somos responsables para con los de afuera. Hermanos, debemos ser responsables con las cosas del Señor. Nos conocen como buenos empleados afuera, deben conocernos también como buenos obreros en la obra y en la viña del Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me da mucho gusto cómo hay iglesias, hermanos. Y yo amo esta iglesia y me siento feliz con muchas cosas. Pero hay iglesias donde a la gente hay que decirle, hermano, espérese que le toca al otro, todavía no, espérese un ratito, no es su turno. Hay iglesias donde a la gente hay que decirle que se espere un ratito porque quieren servir en todo. Porque quieren estar en todos los cultos, porque quieren hacerse cargo de la limpieza, porque quieren venir a encender todas las cosas al principio y se pelean por servir. Y en algunos casos, tristemente, a veces los líderes no les dan la oportunidad. La gente quiere servir y a veces los líderes le dicen, no hermano, lo hago yo. Mis amados hermanos, nosotros debemos mostrar la misma actitud que tenemos con los que nos pagan un sueldo, con aquellos que quizá no nos pagan un sueldo.
Y eso estaban demostrando los apóstoles. Ellos no estaban trabajando, no estaban yendo por un sueldo. No es que si no le pagaban ya no trabajaba. No es así. Mire lo que dice el versículo 9 de nuestro pasaje central. Capítulo 3, versículo 9 de 2 a los Tesalonicenses. Dice, no porque no tuviésemos derecho. ¿Qué es lo que trata de hacer entender el apóstol Pablo? Que sí tenían derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Se dan cuenta? Aunque tenían el derecho de comer y de recibir el pan de los tesalonicenses, porque eso les había ordenado el Señor. Cualquiera que anuncia el evangelio, ¿qué dice? Que viva del evangelio, está trabajando. Sí tenían derecho. Están trabajando, están anunciando la palabra, están predicando, están discipulando, están pastoreando. Pero ellos dicen, no es que no teníamos ese derecho, sino que nosotros mismos queríamos ser ejemplo para que nos imitaseis. Tenían el derecho de comer, tenían el derecho de ser sustentados por los tesalonicenses, pero ellos no hicieron uso de ese derecho con tal de ser buen ejemplo para ellos. Los siervos del Señor, hermanos, vivían predicando el evangelio y esto les daba total derecho de ser sostenidos por los hermanos mientras estén con ellos. Sin embargo, ellos lo que hacen es rehusamos de esto para ser ejemplo a los ociosos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y la segunda idea que encontramos en esta idea principal es que no debemos cansarnos de hacer el bien. Hemos dicho que una iglesia crece ¿cuándo, hermanos? Cuando los creyentes imitan buenos ejemplos. La iglesia crece. Los misioneros habían sido de buen ejemplo para sus vidas. Y la otra cosa importante que les dice el apóstol Pablo es, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si reconocemos cosas buenas en nuestra vida, si nosotros vemos buenos ejemplos para imitarlos, no nos cansemos de hacer el bien. Vayamos mejorando. Si quizá el día de hoy hemos visto que tenemos todavía falencias en el orden, en la responsabilidad, en la palabra. ¿Cómo es nuestra palabra? ¿Es creíble? ¿Tenemos credibilidad o no? ¿Somos mentirosos? ¿Nos hacemos los locos? Si hemos determinado alguna cosa, hermanos, dice la Biblia, sigamos persiguiendo el hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Si seguimos sirviendo al Señor en su obra, no nos cansemos de hacer el bien. Si trabajamos al Señor, si trabajamos en la obra del Señor con determinación, con esfuerzo, con perfección, no nos cansemos de hacerlo así. No, ya tengo 10 años, ahora sí ya vamos a empezar a hacer las cosas un poquito más. Hay gente que comienza bien, pero va terminando decayendo. Empieza bien, son muy responsables, tienen buenas actitudes y al final de sus vidas van decayendo. No nos cansemos de hacer el bien, dice aquí la palabra del Señor. ¿Cómo comenzaste en la obra del Señor? ¿Cómo eras cuando el Señor te llamó? ¿Eras presto? ¿Estabas siempre disponible? Humberto, te quiero poner a predicar. Amén. Después de 10 años del Evangelio, Humberto, quiero ponerte a predicar. No, Mario, tengo muchas cosas que hacer.
No, yo hace tiempo que no predico. No te canses de hacer lo bueno. No te canses, sigue haciéndolo. Eso trae crecimiento a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, preguntamos qué es lo que se necesita en la iglesia? Me dio mucho gusto, hace algunos meses atrás, una persona que no viene regularmente, pero me dijo: pastor, si usted necesita algo en la iglesia, poner un tomacorriente, arreglar algo, pintar algo, llámeme que yo estoy ahí. Ni siquiera, hermanos, él es de aquí. Viene no tan frecuentemente. Y me dijo eso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos mantener esa actitud a lo largo del tiempo? Toda iglesia saludable o toda iglesia que crece no se cansa de hacer el bien. No tenemos que los pastores estar lidiando con una iglesia que está plantada y hay que coger una soga y vengan, hermanos, vamos al crecimiento, vamos a la madurez. No. Toda iglesia saludable o toda iglesia que crece no se cansa de hacer el bien. Mire lo que dice el versículo 13. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si queremos ver una iglesia que se multiplica, hermanos, todos queremos ver una iglesia que se multiplica. Si aquí yo le preguntara a alguien, les preguntara a todos ustedes, ¿queremos multiplicarnos como iglesia? Amén. Pero si queremos ver una iglesia que se multiplica, una iglesia que sigue creciendo, nuestro llamado es mantenernos firmes en todos los principios que la palabra del Señor nos deja. Y no, hermanos, no dejar de perseverar en estas cosas. No tomarlos como una exigencia del pastor. Es que el pastor me puso nuevamente a dirigir ese culto, el que no me gusta ir. Es que el pastor me dice que yo utilice mis dones y talentos. Ya estamos cansados de eso. No, hermanos, esa no es la respuesta de un creyente. No es una exigencia del pastor, sino la demostración de una vida cristiana latente, que está así latente, el corazón está palpitando. Hay corazones, hermanos, que parece que están en UCI, en cuidados intensivos. La lengua está afuera, hermano, están cansados ya. No se cansen, ese es el mensaje. No se cansen de hacer el bien. En otras palabras, las iglesias que crecen no son aquellas a quienes están presionando para hacer las cosas del Señor, sino aquellas que por agradecimiento al Señor hacen lo que hacen. Qué gusto es escuchar a una persona que dice: yo lo hago porque estoy muy agradecido con el Señor. Yo lo hago porque el Señor me ha dado tantas cosas y esto es lo mínimo que puedo hacer. Es lo mínimo. Una iglesia que trabaja, una iglesia que persevera, una iglesia que es agradecida con el Señor por todo lo que le ha dado, es una iglesia que se distingue entre otras. Es una iglesia conocida por estos valores, por estos principios. O nosotros escogemos ser una iglesia que se mantiene a lo largo de los años. ¿Cuándo veremos a la iglesia de Antioquía haciendo dos cultos? Dos cultos donde asisten personas. No un culto lleno y el otro vacío. ¿Cuándo veremos a la iglesia de pronto haciéndole 3 cultos? Porque necesitamos hacer 3 cultos en la iglesia. Pero a veces nos conformamos, bueno, somos 15, estamos bien con los 15, ¿para qué más? No nos mantengamos, hermanos, escojamos ser una iglesia que se multiplique por medio de todos estos principios que nos deja la palabra del Señor.
Y terminamos con este pasaje, Hechos capítulo 6, versículo 7. Mire lo que era el ejemplo de la iglesia primitiva. No se olvide de la iglesia primitiva, para poder ver si estamos avanzando o nos estamos quedando. Hechos capítulo 6, versículo 7, guárdelo en su corazón, medite en su casa, escríbalo en la pared de su cuarto, póngalo ahí en su carro. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba poco a poco. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Qué hace que nosotros no nos estamos multiplicando, hermanos? Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente, crecía la palabra del Señor. No solamente en anuncio, no solamente en predicación, sino en acción. Poner en práctica. Sigamos, hermanos, trabajando fuerte en la obra del Señor. Sigamos poniendo todo nuestro corazón en la obra del Señor. ¿En qué posición de tu vida está la obra del Señor? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo, en noveno. Sigamos creciendo y multipliquémonos, como dice el pasaje, grandemente. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este pasaje, Señor, de tu palabra. Estamos terminando esta carta. Y el día de hoy tú nos has llamado, Señor, a muchos de nosotros la atención, comenzando desde el que predica. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser buen ejemplo para los creyentes. Que nos ayudes a ser buen ejemplo, Señor, para todos aquellos que están comenzando, Señor, en la vida cristiana. Que nos ayudes a ser buen ejemplo para todos aquellos que quizá no tienen la actitud correcta todavía en sus vidas, Señor. Te rogamos, oh Dios, que seas trayendo crecimiento por medio de una iglesia que se preocupa, por medio de una iglesia que trabaja, por medio de una iglesia que prospera. Señor, permite que esta iglesia, así como prospera en lo secular, también prospere en lo espiritual. Así como prospera y crece en lo material, también prospere en las cosas del Señor. Ayúdanos, Señor, a prosperar en todas estas áreas de nuestras vidas. Que ninguna de estas dos áreas se quede detrás. No podemos prosperar en lo material si no prosperamos en lo espiritual. No podemos prosperar en lo espiritual si no nos entregamos completamente a ti, ni reconocemos, Señor, que todas las cosas provienen de ti: la vida, la salud, el trabajo, el dinero, las riquezas. Ayúdanos a no poner nuestro corazón en estas cosas, pero sí ayúdanos a poner nuestro corazón en ti, para que tú ordenes nuestras vidas, Señor. Si no somos muy ordenados quizá en nuestras finanzas, ayúdanos a ordenarnos. Ayúdanos a cumplir nuestros compromisos, ayúdanos a pagar nuestras tarjetas de crédito. Ayúdanos a utilizar estas cosas con responsabilidad. Que las instituciones financieras nos conozcan, Señor, por ser gente creíble, por utilizar, Señor, nuestros recursos con cuidado, responsablemente. Gracias te doy, Señor, por el mensaje. Señor, si hay muchos de nosotros que no somos ordenados todavía, Señor, dejamos las cosas botadas en la sala, en el cuarto, en el patio. Señor, trae a nuestras vidas orden, porque ese orden, ese desorden demuestra el desorden que hay en nuestra mente, quizá también en nuestro corazón. Te ruego, Dios, que nos perdones,
y nos ayudes a mejorar, a cambiar, Señor. ¿Cuántas veces nuestras esposas o nuestros esposos nos están diciendo, pero ¿por qué no lo dejas en su sitio? ¿Por qué la dejas ahí? Ayúdanos, Señor. Que aún en esas pequeñas cosas afecten positivamente a nuestros matrimonios, Señor, a nuestros hogares, a la forma como nos relacionamos. No solamente traerá bendición al hogar, no solamente traerá bendición a nuestros trabajos, traerá bendición a nuestras casas, en nuestra relación con nuestros cónyuges. Señor, que si no hemos hasta aquí tenido una palabra, oh Dios, firme, una palabra creíble, una palabra de honra, podamos tenerla. Que cuando digamos el martes te pago el martes. Que cuando asumamos responsabilidades, oh Dios, seamos responsables. Seamos, oh Dios, dedicados, cuidadosos, oh Dios. Guíanos cada día, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel. Te honramos y te bendecimos en el nombre precioso, santo y divino de nuestro Señor Jesucristo.